Y ya estamos enganchados con un amigo de la casa, de alguna manera uno puede decir, porque ya salió varias veces. Estamos hablando de Daniel Rosato, presidente del Parque Industrial Plátanos, en Plátanos, y presidente del IPA, Industriales Pymes Argentina. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está? Noran lo saluda. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, aquí andamos. Sabe que yo hoy estaba armando el programa y me daba cuenta que nunca habíamos hablado de la historia familiar de su empresa. Entonces descubrí que es una empresa muy antigua, que la empezaron sus padres, y me gustaría que usted me contara un poco eso antes de entrar en la coyuntura. Bueno, sí, realmente es así. Mi padre fue el fundador de Rosato S.A. Empezó él como tornero, se compró primer torno en el fondo de la casa y comenzó así la empresa, ¿no? Con el tiempo, bueno, vinieron los hijos, somos 3 hermanos, mi mamá, por lógica, y comenzamos con el tiempo, a medida que ya, una vez que ya comenzamos la secundaria, en ese momento comenzamos a trabajar con él, ¿sí? Y nos formamos, porque en realidad yo, por ejemplo, la secundaria le hice de noche y trabajé de día. Bueno, ese es un capítulo, pero vamos al principio del principio. Más o menos Bien. Hace 80 años apareció la metalúrgica Rosato, ¿no es cierto? Sí, así es. Dice, empresa especializada en fabricación y reparación de maquinarias y equipos que aún siguen en funcionamiento. Esto es importante porque los arreglaban muy bien, evidentemente. En aquel momento entonces, ¿quiénes aportaron, digamos, a la metalúrgica Rosato? Tu papá, que ¿cómo se llamaba? Osvaldo Rosato. ¿Y Ángela Reverte, que era tu mamá, también estaba en el negocio? Claro, mi mamá, digamos, le manejaba la parte administrativa, ¿no? Era la administrativa. Perfecto. ¿Y hasta qué edad trabajó Ángela con ustedes? Y Ángela trabajó hasta los 82 años, porque la verdad es que mi mamá no pudo dejar de acompañarnos nosotros todos los días a las 6 de la mañana a la fábrica, y algo que, bueno, falleció mi papá en el año 1991, y mi madre, bueno, lógicamente al quedar sola, toda la vida trabajó, hizo su horario, y nos acompañó a nosotros, ¿no? Hasta hace unos años que falleció, hace unos 5 años atrás. Pero trabajó hasta el último momento. Sí, hasta el último momento trabajó, siempre ella en la parte contable, en la oficina, siempre estuvo al lado nuestro, sí. Y Rosato, ¿cuándo nace la papelera? Porque me decís que tu papá falleció en el 91 y la papelera tiene como inicio en los 90. Claro, en el 91 también. En el 91 sí, comenzamos a fabricar nuestra propia máquina de papel en el 1986, y en el 91 se pone en marcha. Tuvimos 5 años fabricándola, y en el 91 comienza a salir la primera bobina de papel, ¿no? Tisu. Sí. Bueno, ahí mi papá, por desgracia, fallece, ¿no? Fallece producto de una situación en ese momento. Si vivíamos una situación muy difícil en el país, y realmente estamos muy expuestos a las crisis, ¿no? En los 90 eran las importaciones también de papel y todo. Claro, tal cual. Bueno, 91, en ese momento era muy difícil comercializar, cobrar. Bueno, una crisis económica existía también en Argentina importante, y bueno, estamos diciendo que esas cosas. Lo que ustedes fabrican es el papel con el que se hacen el papel higiénico y con el que se hacen las servilletas. También papel higiénico, papel tisu, también fabricamos papel para servilletas y los rollos de cocina, ¿no? Y los rollos de cocina. ¿La marca cuál es? Claro. Family Calypso. Family. Ahora, en ese momento, además, ustedes ustedes exportaban, ¿llegaron a exportar a muchos países? ¿A dónde? Sí, nosotros exportamos a Haití, exportamos a Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, exportamos a Ecuador, exportamos, en Latinoamérica a varios países, pero después, bueno, las variables económicas a veces hacen que sea favorable y otras veces no. ¿En los 90 tuvieron que dejar de exportar o porque no? No. Nosotros comenzamos a fabricar papel en 1991. Sí. En 1991 comenzamos a fabricar papel.
En el 1995, más o menos comenzamos, 1996 comenzamos a exportar. Sí. ¿Sí? 96. Y después, sí, en el 96 comenzamos a exportar y se hicieron exportaciones, bueno, a varios países que exportamos, no grande volumen, pero exportamos. Lo que ocurre que después hubo variable económica que Claro. que por momentos no era conveniente exportar. Claro, bueno, se vino la hiper. como ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros el papel no podemos exportar porque no es competitivo, es decir, realmente en este momento no se da. ¿Y por qué no es competitivo ahora, Rosato? No es Y competitivo porque tenemos por el precio, por el precio del dólar y todo lo demás, claro, o no es competitivo porque además ustedes necesitan mucho volumen de transporte, aun cuando no sea pesado el papel. Claro, el problema es que tenemos un costo muy alto de transporte, incide mucho el costo del transporte. Tiene que hablar con Moyano. Y bueno, sí. Hay que hablar con Moyano. Pero bueno, esto es así, a veces se da, a veces no, bueno, hay que esperar la rueda, ¿no? Que cambien las cosas. ¿Y qué es lo de favorables. el negocio de la metalúrgica? ¿Qué fue lo de la metalúrgica o qué es? Bueno, la metalúrgica siempre nacimos con eso, mi papá nació con la metalúrgica, y ahora nosotros damos servicio a la industria del petróleo y gas, de la industria petrolera. Fabricamos máquina, equipo y hacemos mantenimiento, servicio in situ, en el lugar. Cuando se rompe una máquina o para una planta, vamos y nosotros hacemos los mecanizados in situ, se le llama. Sí. Mantenimiento en el lugar. Y entre sus clientes están YPF, Shell, Action. Claro, por ejemplo. Sí. O sea que son dos empresas distintas con una misma cabeza, que es la cabeza de los Rosato. Exactamente. ¿Usted está en las dos empresas o alguien está en la metalúrgica y otro en la papelera? No, nosotros, yo me encargo de toda la área comercial y en el caso de la papelera, la parte técnica está mi hermano, uno de mis hermanos, y el otro se encarga de la parte más administrativa, bancaria y demás. Y yo manejo toda la área comercial y recursos humanos también, ¿sí? Y así nos dividimos, ¿no? Nos dividimos un poco, pero estamos todos, conocemos todo. Y ahí también... cuando no está uno... Y ahora hay hijos involucrados, esposas. Están los hijos, sobrinos. Yo tengo involucrados en la empresa 4 hijas y 4 hijas, ¿sí? Sí. Una es arquitecta, está en otro negocio, pero yo, 4 de mis hijas están involucradas en la empresa. Mi hermano tiene 3 hijos, mi otro hermano también tiene una hija involucrada en la empresa. Así que de alguna hay manera, Rosato para rato. También. Sí. Hay Rosato para rato. Rosato para rato. Ahora, yo le quería preguntar, porque el papel ha tenido en algún momento, o tiene, digamos, para los ambientalistas y demás, tiene como mala prensa por el tema del talado de los árboles y demás. Y el producto necesita mucha agua para ser elaborado y toda esta historia. Pero entiendo que Rosato tiene un perfil ambientalista. ¿Cómo lo congenió? Bueno, sí, eso fue mi padre cuando decidimos hacer la fábrica de papel. Siempre mi padre le interesó el tema del reciclado, ¿no? Del medio ambiente, y de ahí surge la idea de fabricar una máquina a base de papel reciclado, no utilizando celulosa, sino utilizando el papel que uno encuentra en las imprentas, en la calle, el papel blanco de oficina también, ¿no? Todo el papel de oficina, el blanco lo utilizamos para reciclar, y así comenzamos, ¿no? Es decir, reciclando, comprando, también haciendo campañas en los colegios, iglesias, campañas hemos hecho donde los chicos de las escuelas juntan el papel y nosotros se los pagamos y le damos también una computadora. Bueno, los motivamos, incentivamos para que junten, ¿no? Porque, por ejemplo, también el proceso. Ustedes están, claro, además forman gente. Ustedes, por ejemplo,
Hablan con las empresas y dicen, nosotros nos den los residuos de papel usado, nos los dan a nosotros. Pero al mismo Sí. tiempo, ¿tienen contacto con las cooperativas de recicladores? Sí, 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 claro. Nosotros le compramos también a las cooperativas recicladores, compramos también a los recicladores en sí, que algunos no son cooperativas, pero sí también les compran las cooperativas y ellos clasifican, enfardan y nos venden el papel también. Sí, sí, O sea que es un circuito también, que se va, que se amplía. ¿Cuánta gente ustedes claro. emplean en primera mano, digamos? ¿Cuál es la nómina de Rosato? Bueno, papelera 140 y la metalúrgica 40. 180 personas. Esas 180 180 personas. personas para ustedes deben ser rostros conocidos, digo, no es que pasan inadvertidos, me digo, con esta extensión de Rosatos que hay, deben tener contacto directo con los trabajadores, ¿no? Sí, si nosotros, yo particularmente, todos los días estoy a las 6 de la mañana en mi fábrica, bajo, recorro la fábrica, saludo a todos, y mi hermano lo mismo en la fábrica de papel. Si hay una, digamos, una relación, hablamos con ellos, de alguna manera el contacto, el diálogo está, ¿no? ¿Es gente que tiene muchos años de antigüedad? Y tenemos gente de muchos años, tenemos gente que se ha jubilado en la empresa que venía de mi papá, por ejemplo, se ha jubilado con 45, 50 años, que han empezado desde muy chicos. Claro. Y con esa gente que Eh, hace tantos años que están juntos es con la que tienen diálogo político, porque usted fue noticia hace unos días atrás porque se había sí, reunido con los trabajadores, habían estado conversando acerca del tema de las elecciones, descubrió que había mucho Milei adentro y usted tuvo la necesidad de hablar y de decir lo que pensaba. ¿Cómo lo tomaron los trabajadores? ¿Creyeron que era bueno, una intromisión? ¿Sintieron que estaban hablando como un mano a mano? ¿Cómo era? no, Nora, la verdad es que yo se lo aclaré en primer momento y cada vez que hablaba con ellos se lo aclaraba, de que yo en ningún momento mencioné un candidato en el sentido que mencioné, es decir, le dije voten a tal candidato. No, claro. Sí, sí la preocupación de exponer las plataformas políticas de cada candidato y decir lo que uno cree conveniente porque uno sufrió, Nora, no, yo sufrí mucho, lo viví, la Claro. época de Menem con el 1 a 1, 25% de desempleo, hoyos populares en la fábrica, la altura de que, es decir, vivimos una situación que eso significó también parte de la ruptura de la familia, ¿no? Porque muchas familias se desintegraron porque el padre tuvo que buscar trabajo en el exterior, los hijos también, y bueno, se dividió la familia. Entonces, una crisis económica puede causar crisis familiares, crisis realmente que no nos podemos olvidar. Por eso que a raíz de eso, esto es lo que propone uno de los candidatos más votado, tiene que ver con eso, con el libre comercio, tiene que ver, no se habla de industria, no se habla de trabajo, no se habla de pymes. Entonces, ese libre comercio, no es que acá hay algo que quiero aclarar ahora, que no es que las pymes no queremos una economía cerrada. No, claro. Tenemos que tener condiciones competitivas para poder competir a nivel internacional. Además, ustedes tienen Nosotros insumos importados también. tenemos insumos importados, tenemos insumos nacionales que valen de un 50, un 100% más caro que en el exterior. Ajá. Entonces eso también hay que decir. Nosotros cuando decimos tenemos que competir es porque tenemos que tener los mismos costos que tienen los empresarios del exterior. Si el acero vale 10, no puede valer 20 acá, tiene que Claro, valer 10, pues si no, ahí estamos en desventaja, ¿no? claro. ¿Y cómo lo tomó la gente? ¿Lo charlaron mate por medio? ¿Cómo se, No, una Ah, ronda hicimos y yo le planteé a la gente las diferencias y le dije que, les pregunté que si sabían cuál era la plataforma política de cada candidato y algunos dijeron que no claro, sabían los más jóvenes, no desconocían realmente la plataforma política de un candidato y eso fue lo que realmente fue importante porque cuando les expliqué realmente lo que era la realidad, que averiguaran, que se asesoraran, ahí, bueno, algunos cambiaron de opinión, ¿no? y Entonces además porque creo que hay un, Sí, sí, dígame. no, que hay un desconocimiento, Sí, ese desconocimiento, entonces yo lo que le dije que con el enojo y la bronca
no vamos a mejorar. Porque con enojo o bronca podemos equivocarnos más todavía y después vamos a tener más enojo y bronca todavía, que no vamos a encontrar una solución. Va a ser un ciclo Entonces, que no va a terminar nunca. claro, Sí, sí. claro. Pero digo, además porque se me hace que si ustedes también trabajan sobre la calificación, ¿no? De los obreros, quiero decir, en que se sigan capacitando y en que puedan ir ascendiendo. Pero es lógico, es decir, esto, un trabajador, para nosotros, muchos dicen, no, pero el trabajador, vos lo tenés, lo echás, es que nosotros, un trabajador, una vez que lo formamos, nosotros es no una inversión. para echarla, es una inversión que hacemos y el trabajador es realmente muy importante porque tarda mucho tiempo formarse. Es decir, lo mismo que ahora, que se está planteando para que integrar al sector privado nuevos trabajadores con beneficios. Bueno, pero esto no es un trabajo de 3, 6 meses, es un trabajo de 5 años. Es un trabajo de mucho. ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba acordándome de otros tiempos. Estoy pensando en mi padre, estoy pensando en mi madre, en donde incluso si depende de la empresa a la que se iban, tenían que firmar la confidencialidad porque era tanta el involucramiento en los procesos de producción que para que no se llevaran, comillas, los secretos de por qué este era el mejor papel tisú, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Digo, y ahora nada, todo el mundo cree que la rotación no tiene nada que ver con eso de llevarse los saberes. Claro, no, por supuesto, es decir, a ver, acá lo importante de esto es que realmente hoy, Nora, tenemos una situación que es lo que hay que destacar, y eso lo menciono porque es recontra importante. Es decir, que la Argentina tiene una oportunidad enorme, real y concreta. No son palabras, son hechos concretos. Y lo que la gente tiene que entender, los trabajadores tienen que entender, de que primero es importante la formación y que el Estado acompañe con capacitación y formación, me parece bien, y es un trabajo, ya dije, de 5 años. Pero por otro lado, es importante que la gente entienda lo que viene en la Argentina a futuro. La gente no lo sabe tampoco eso. La gente no sabe que a partir del año que viene, mediados de año, Argentina comienza a exportar energía, y al otro año va a ser mucho más, y todo ese desarrollo que viene de la mano del sector petróleo, gas, minería, litio, todo eso va a generar un efecto dominó, donde va a haber mucho trabajo en Argentina. Entonces, y vamos a necesitar gente formada y capacitada. Por eso es importantísimo que hoy comencemos, a través de estos acuerdos, de estas medidas que está tomando el gobierno, a generar gente, formar gente. Porque uno de los problemas que vamos a tener es ese, nos va a faltar la mano de obra especializada. La mano de obra calificada, exactamente. La mano de obra calificada. Y esto tiene que ver con el crecimiento. ¿Los empleados más antiguos ayudan en esta formación? Sí, ¿trasladan sus conocimientos? Sí, lo comentan porque los que vivieron la época, por ejemplo, de Menem y, por supuesto, más aún la época del 2015, donde se les prometió, que es un poco el enojo de la gente, ¿no? Se les prometió también una mejora y terminaron en el 2019 en una situación peor. Después empezó el 2020 y se paralizó el país, se paralizó la economía por la pandemia, después los problemas con la guerra, y bueno, todo esto generó peor todavía. Entonces la gente no confía realmente, está un poco desesperanzada, ¿no? Es decir, quieren algo nuevo, pero lo que pasa es que no conocen lo nuevo. Por eso es que es importante... Porque en realidad no es nuevo, Rosato, en realidad no es nuevo, es más viejo que la injusticia lo que está proponiendo. Claro, la cara nueva, la cara nueva a lo mejor. Es una cara nueva con intenciones antiguas. Claro, tal cual, bueno. Son formatos que son antiguos, nada, es la antigua economía que en otros países tampoco tuvo demasiado resultado, pero que en todo caso en sus inicios lo habrá tenido, pero que nosotros, vía la industrialización de los mejores años de la Argentina, estoy hablando de los 40, de los 50, los 60, hasta los 70 en algún momento, y después empezó con
con el Martínez de Oz, de ahí abajo empezamos a tener graves problemas y usted ya nombró lo que fue la década del 90, pero digo, existe, nosotros en este programa estamos muy decididos a que no vamos a tener miedo y a que vamos a terminar con las notas, como dice mi operador, pum para arriba, con esperanza, porque la verdad es la manera de salir de todo esto es poniéndole pila, poniéndole garra. Y esto que usted está diciendo, yo lo estaba escuchando hoy, esta mañana, a varios periodistas así muy sesudos que decían, no importa, la verdad que no importa cuál es el gobierno, sino lo que ese gobierno haga, porque el año que viene se crece. Entonces depende de quién está arriba, es lo que va a hacer con ese crecimiento. No es menor el dilema, teniendo en cuenta que el que esté va a tener que distribuirlo y hacer que nuestro país crezca, no 4 personas nada más, como ha sido historia, ¿no? Claro, tal cual. Se puede crecer hacia adentro o bien se puede decrecer hacia afuera. ¿Por qué decrecer? Porque si nosotros tenemos un modelo industrial, una política industrial que permite o que todos los inversores, todas las inversiones que no vayan hacia dentro del país un porcentaje y que se compre todo afuera, bueno, vamos a estar complicados. Claro. Si hay un acuerdo y un modelo industrial donde piense en la industrialización, en que se genere trabajo hacia adentro, que se invierta hacia dentro del país para las pymes, para que haya más cantidad de trabajadores, yo creo que, bueno, esa es la receta, ¿no? Y que vuelvan las escuelas industriales con las nuevas tecnologías, digo, porque los saberes los chicos los tienen un poco per se, pero hay que formar toda esa historia y nada, yo creo que hay un futuro por delante, le tenemos que apostar todos. Rosato, me encantó conversar con usted, ¿se sintió cómodo? Sí, muy cómodo, muchas gracias, Nora. Bueno, nada, yo le quería rendir un poquito un homenaje a su madre, porque cuando vi que había estado desde el inicio en todo esto, me parecía súper importante contar que esto había sido producto de una familia hacia acá. Hoy la empresa Rosato en sus 2 vertientes puede presentarle competencia a las multinacionales. Depende también que la industria nacional pueda crecer de nuestro voto. También de eso depende de nuestro voto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Nora. Muy amable, muchísimas gracias. Un abrazo grande, lo estamos llamando. Chau, chau. Abrazo, gracias. Chau, chau.